control to Major Tom. La última desiderata, con Sergio Béliz. Ground control to Major Tom. Hola a las personas, soy Sergio Béliz y me presento solamente hoy porque me da muchísimo repelús esto de decir quién soy en la radio, pero hoy es este primer programa, entonces bueno, pues creo que toca. Hoy estamos de estreno en este espacio que hemos bautizado La Última Desiderata. No sé si la persona a la que hemos invitado a echar un ratito de charla sabe lo que es una desiderata, luego le preguntamos, pero me parece alguien muy adecuado para empezar este proyecto porque quizá de algún modo tiene cierta relación con su campo. Desiderata, según la RAE, hace referencia al conjunto de las cosas que echamos de menos o que deseamos, y en concreto, en el argot bibliotecario, estas cosas que se desean son libros. Las desideratas básicamente son aquellas peticiones que hacen los usuarios para que su propia biblioteca se haga con títulos que no dispone de ellos. Es un poco como la lista de deseos de Amazon, pero aplicado a las bibliotecas. Y casi pretendemos un poco con esto, con La Última Desiderata, hacer una lista de gente con la que me apetece hablar a mí, básicamente, y aprender de las cosas que controlan y de las cosas que saben y traerlos aquí, aunque sea a base de Gurutmanda. Y antes decía, ya verás que esto va a ser muy bonito, Mario, que hemos traído a alguien, es que es muy bonito lo que te voy a decir. Hemos traído hoy aquí a alguien que por su campo, por el mundillo en el que trabaja, y nunca mejor dicho eso de mundillo, podía tener algo que ver con los deseos, porque ¿cuántos deseos no se lanzan al cielo cuando se miran las estrellas, verdad, amigo? Es verdad, menos de los que se cumplen, ¿no? Muchísimo menos. Menos de los que se cumplen, más de los que se cumplen, más de los que se cumplen. Más de los que se cumplen, sí. Oye, me encanta el título del programa, o sea, no me lo habías dicho hasta ahora, o sea, no. Estoy sorprendido, es mi primera noticia. Me encanta, además es que el tema de los libros me apasiona y sí, yo tengo ahí mi lista de libros todos relacionados con lo que a mí me gusta, que es la astronomía, pero oye, muy chulo, enhorabuena por esa lucidez que has tenido. ¿Sabías lo que es una desiderata entonces? No te voy a engañar. No. En mi pueblo eso es morriña. O sea, bueno, morriña más bien es por un sitio, ¿no? Por la población o por tu pueblo, por tu gente. Pero bueno, sí, bien. Yo pensaba que tenía algo que ver con la falta de agua, fíjate. Desierto, por algo así. No, deshidratado, ¿no? Ok. No. Bueno, pues no, creo que nos podemos poner serios. Sí. Bueno, no, a ver, también está bien decir chorradas. Y de hecho caer alguna. En algún momento te diré que te como el agujero negro o algo así. Bueno. Es que me he puesto como muy ñoño al principio y necesito... Bien. Necesito... Liberar presión. Sí, hay que contrarrestar porque si no me siento muy incómodo. Bueno, no, al final desiderata viene eso de... creo que es desiderata y el plural es desideratum en latín, que significa deseo, algo así. No recuerdo. Eso no sí, la raíz está ahí, o sea, eso sí. Desde luego. Though I'm past 100,000 miles, I'm feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead, there's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Am I sitting in a tin can far above the moon? Planet Earth is blue and there's nothing I can do. Estamos hablando con Mario López del Nocturnario, luego le preguntaremos también un poquillo sobre ese proyecto, pero primero
quería preguntarte un poco porque a mí es algo que me llama mucho la atención y de hecho, bueno, para quienes sí que me conozcan y conozcan también el Quimérico Inquilino, es algo que, por ejemplo, me ocurre con Víctor. A mí que Víctor haya pasado del mundo audiovisual ahora a trabajar en buceo, me alucina, ¿no? Como estos cambios, estos giros totalmente locos y que a lo mejor sí que luego tienen más que ver de lo que parece, en el caso de Víctor, desde luego. Pero me llama mucho la atención tu paso, que tú te formaste en realización a dar el salto a la astronomía. ¿Eso cómo es? ¿Cómo...? Pues esto es una cosa que dentro de nuestro proyecto que nos dedicamos a la divulgación y hablamos con muchos niños y con muchos padres, muchas familias, y es una cosa que yo por lo menos he vivido en primera persona y es pues la falta de una brújula, o sea, decir, no saber por dónde tirar. O sea, tú te encuentras, claro, tú empiezas en la guardería, de la guardería al cole, del cole llega un momento que te dicen, oye, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser maquinista o yo quiero ser, no sé, subir a las estrellas. Y entonces no tienes un poco esa guía. Entonces, bueno, un poco lo que te gustaba en ese momento, a mí personalmente era el tema del audiovisual y lo típico que, bueno, lo típico en mi instituto era, había clases extraescolares de imagen y sonido y era uno de esos frikis, ¿no? Con el VHS, ahí con 3, 4 colegas más y hacíamos nuestras cositas. Y como eso me gustó, pues me tiré en mi carrera formativa, fue por esos derroteros. Y la verdad es que lo he disfrutado y lo sigo disfrutando, ¿eh? Es una cosa que el audiovisual me acompaña y me acompañará toda la vida. Y, pero por cosas de la vida, siempre te queda ahí un algo de algún recuerdo. En mi caso, pues de pequeñito, pude ver, no lo recuerdo exactamente, sí recuerdo la situación, pero no recuerdo el observar directamente el cometa Halley en los 80, pero y algún otro cometa de los años 90, pues que eso, con mi padrino, con mis tíos, de salir, venga Mario, deja a tus padres tranquilos y vente con De nosotros, que una te vamos a vez. llevar al campo y tal. Y recuerdo esas sensaciones, no el momento exacto de, oye, pues estoy mirando un Ujú. cometa a través de unos prismáticos, pero sí que te va dejando ahí un pozo. Y bueno, pues por cosas de la vida, cuando ya tenía un trabajo estable y ya podía quemar dinero en mis hobbies, ¿no? Pues surgió el tema de la astronomía. Contacté con una serie de personas que me guiaron a través de mis primeros pasos en la astronomía y lo que fue es que acabé comprándome un telescopio y me gustó un montón y fui aprendiendo, fui leyendo libros y autodidacta en todo momento y al final eso se convirtió en un trabajo. O sea, es guay porque, bueno, te dedicas un poco al final a lo que te gusta, a lo que te llena, pero es duro, es duro. El mundo autónomo en este país es complicadete, es complicadete. Se comenta, sí, me suena eso. Porque, claro, además, el trabajar de astronomía, y, bueno, digo en España, pero imagino que en casi cualquier otro país, ¿no? Que tampoco es que haya una oferta laboral impresionante, que al final tienes que emprender tus propios proyectos y a ver qué sale. O en otros países sí que es más habitual. Eso es, o sea, cuando hablamos de que me dedico a la astronomía, o sea, yo no soy astrónomo de analizar datos, de estar detrás de una pantalla y captando imágenes a través de grandes telescopios y haciendo descubrimientos. Yo me dedico a la divulgación. O sea, lo que intento es eso que yo sentía cuando era pequeño y todo eso que he ido sintiendo a lo largo de todos estos años, cada vez que observaba el cielo, cada vez que pedía un deseo viendo una estrella fugaz y Qué demás. bonito. Sí, sí, sí. Y transmitirlo a los demás. Y intentar un poco que las personas se sientan, pues bueno, que tengan esos sentimientos, ¿no? Bajo las estrellas. Con mi pareja, que bueno, tú la conoces, a Sarai, Ujú. a ella le daba miedo. Le daba miedo estar bajo un cielo estrellado, un poco como el alcalde de la aldea, de una aldea gala, ¿no? De irreductibles galos, que siempre tenía el miedo de que se le cayera el cielo sobre sus cabezas.
Pues a ella le pasaba y una noche, esto es un poco como, puede sonar un poco así, ¿no? Pero como aquel que toca la guitarra, oye, vente a mi casa que te toco la guitarra, pues oye, vente un día conmigo por la noche que te voy a enseñar las estrellas y tal. Y la verdad es que poco a poco pues le fue gustando y bueno, y a día de hoy pues es mi compañera en la vida y en el negocio, ¿no? Y como decías, o sea, si esto se lleva en otros países, aquí en España está despegando lo que es el astroturismo. Es una fuente o un motor económico a explotar. Sí que hay empresas que se dedican al astroturismo como nosotros. Bueno, no como nosotros somos los mejores, ¿no? Pero, hombre, a ver, vamos a ver. Pero sí que hay empresas que se dedican a esto. Yo creo que en España, donde más se explota el astroturismo son en las Islas Canarias, en La Claro. Palma, por supuesto, o sea, es donde están los observatorios, la gente visita las islas eh, principalmente para visitar los observatorios y ya que están allí, pues el tema del astroturismo lo llevan muy bien. Pero yo creo que en general, quitando estas islas que son muy importantes, en Hawái también tenemos grandes observatorios y demás, yo creo que Chile a día de hoy está dando grandes pasos, también tiene grandes observatorios allí y en lo que es en América Latina, en América del Sur, están dando muy, muy, muy fuerte. Tienen las condiciones adecuadas para hacer observaciones y la verdad es que se están moviendo mucho. Pero en el resto de países no es tan habitual el tema del astroturismo. Claro, entiendo también que son países, en el caso de Chile, que quizá tiene cielos más limpios, ¿no? Tiene, sobre todo hacia el sur, imagino que, y bueno, además, claro, en el sur tiene que haber unos fenómenos astronómicos bastante interesantes que en otros países de nuestras latitudes nos lo perderemos. También imagino que es una cuestión cultural, ¿no? Porque en las Canarias parece que sí, sí, por una cuestión cultural es más habitual, ¿no? Y siempre se piensa en observatorios y Islas Canarias, ¿no? O no sé si eso tiene que ver también. A ver, también te digo que no es para menos. Quiero decir, en las Islas Canarias tenemos los grandes observatorios europeos, están aquí. O sea, se pone como ejemplo Chile, lo que es Atacama, eh, en las Islas Hawái y está España. O sea, España tiene actualmente el telescopio más grande de todo el planeta de un ¿Ah, único sí? espejo. Sí, es el Gran Tecan, el Gran Telescopio Canarias, es el telescopio más grande. Es verdad que ya están en construcción otros, que lo van a dejar obsoleto en cuestión de... Bueno, obsoleto no, perdón. O sea, dejará de tener ese título de ser el telescopio más grande, pero bueno, está ahí y está dando unos resultados científicos muy, muy importantes. Y precisamente la clave del tema del astroturismo es lo que tú comentabas. Las condiciones ambientales, en este caso de Ujú. contaminación lumínica. En el resto de países, por ejemplo, sin irnos más lejos de Europa, países nórdicos, las condiciones por tema de nubes, lluvias y demás, tenemos Escocia, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues en Escocia llueve ahora sí y ahora no. O sea, que decir, es una cosa que es un tiempo muy cambiante. Como anécdota así muy rapidilla, estuve de visita en la Universidad de San Andrews, que es San Andrews es el mítico sitio donde se rodó esa primera escena de carros de fuego que van ellos Ah, corriendo sí, por la claro. playa y tal, ¿no? Esa música tan bonita y tal. Y bueno, pues en esa universidad nosotros accedimos a ella, vimos los telescopios que tenían y tal, y bueno, ¿y esto lo usáis? Dice, no mucho. No, Utilizamos exactamente. más los radiotelescopios y tal, porque bueno, pues eso sí que depende de la longitud de onda, pues puede atravesar las nubes y tal. Pero en óptico hacemos poco, ¿no? Entonces, en España es un gran atractor para el astroturismo porque desde muchos sitios de Europa pueden venir aquí a disfrutar de los cielos que todavía conservamos, ¿eh? Sí que es verdad que poco a poco nos lo estamos cargando con la contaminación lumínica. Bien. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es una fuente de ingresos, quiero decir, es algo que está despegando, que cada vez hay más personas. Yo mismo he formado a monitores y a empresarios que han cambiado su rumbo y se dedican a la divulgación de la astronomía o que lo ponen como complemento en sus negocios y demás. Es una cosa que está en auge, ¿no? Entonces, pues, aparte de eso, que es donde duele el dinero, ¿no? Pero también conservar el cielo que tenemos es importante, ¿no? Nos afecta a la salud, bueno, pues
a nosotros mismos, a los animales, a las plantas y demás. Claro, es que es una de las cosas que te iba a preguntar, porque he visto que estás en la Asociación contra la Contaminación Lumínica, ¿no? Ujú. Que imagino pues que os estaréis peleando con todo esto de tener las luces encendidas por la noche a todas horas. Sí, pertenezco a Celfos, que es una de las asociaciones o la asociación más importante contra la contaminación lumínica que hay en España. Y, y la verdad es que, que lo que se hace desde ahí es un poco concienciar a la gente. Eh, Se pone como ejemplo muchas veces el que no haya luz con el aumento de la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Dice, no, es que claro, es que por la noche tiene que estar todo iluminado porque si no me van a atracar. Y no es así. Hace unos años, hace no muchos años, no sé si recuerdo, creo que fue en el 2016, 14, no recuerdo, bueno, en esta década, la ciudad de Madrid disminuyó su potencia de alumbrado un 40% de un día para otro y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, ni siquiera los cacos se dieron cuenta. Es decir, no aumentó la delincuencia hay la que hay. Y no es excusa. O sea, la delincuencia no es excusa. La seguridad tampoco. En otros países como Francia o como Alemania, las luces por la noche se apagan. Es decir, a las 12 de la noche, según el horario que tengan, todas las farolas del pueblo o se apagan o disminuyen muchísimo la potencia y aún así se ve y no suele haber gente. Aquí en mi pueblo por la noche no corre un alma, no corren ni los gatos. Entonces, bueno, pues se podría ahorrar dinero, que al final es lo que se trata. Y por defecto o como daño colateral, la gente podría disfrutar de un cielo estrellado, ¿no? Hay una, es una anécdota que me hace mucha gracia siempre, de un familiar de unos amigos que son rumanos y que viven o vivían en un pueblo muy pequeñito de Rumanía, con unas condiciones pues muy precarias, ¿no? Que pues, el tema de electricidad y ese tipo de cosas, olvídate. De hecho, mi amiga me cuenta que ella en invierno mm, a veces se pasaba una semana entera sin luz o un mes entero sin luz y que hacía un poco lo que podía. Y cuando vino su abuela a España años después, cuando ellos ya estaban asentados aquí, preguntó, ¿y por qué dejan las luces encendidas por la noche? Le alucinaba, era como, ¿para qué? Si estás durmiendo, ¿para qué tienes las luces encendidas? Y es verdad, ¿no? Al final también nos hemos acostumbrado a ello y parece como lo más normal, ¿no? Pues, ¿cómo no de hecho, pasas por una calle y ves que no están las farolas encendidas y dices, joder, oye, ¿por qué no vienen Sí, a sí, arreglarlo, no? Y a lo mejor pues totalmente. no hace tanta falta, ¿no? A mí me pasó que yo soy gallego, o sea, llevo, pues eso, me vine en el 2006 a Madrid, ya hace unos cuantos años, aunque no se me note en el acento, ahí hay cierta morriña, y, y me pasó exactamente lo mismo, o sea, yo llegué un 30 de julio, 31 de julio, 30, vamos, el último día de julio, al día siguiente, el día 1 de agosto, yo trabajaba ya. Y entonces me vine ese día de madrugada. Pasé todo el día 1 trabajando y tal y cual. Salí por la tarde, noche de trabajar. O sea, fue como una jornada muy intensa. Y digo, es así como muy ñoño, pero, qué bonito atardecer hay aquí en Madrid. Estos colores anaranjados y tal. Y es que eran las 2 de la mañana y seguía el cielo anaranjado. O sea, decir, digo, pero aquí no se hace de noche nunca. Me sorprendió eso. O sea, yo en Ah, Galicia claro, viví, claro, claro, por claro. la contaminación lumínica el cielo seguía naranja. Y yo estaba acostumbrado en Galicia, pues eso, a sacar la basura por la noche solo con la luz de las estrellas. Y solo la luz de las estrellas era capaz de iluminar el camino. O sea, yo no necesitaba ningún tipo, y no te estoy hablando que haya luna llena, es que una noche sin luna era capaz de ver el camino. Y claro, y aquí no, aquí hace falta farolas y potencia, e iluminar las fachadas, e iluminar el cielo. Hay unas torres en Madrid que tienen unos focos de colores apuntando al cielo. Que oye, que están bonitas y tal, pero ¿Para qué? Sí, bueno, y muchas para empresas, gastar. que es muy habitual, ¿no? En empresas o tipo bancos o supermercados que tienen las luces encendidas por la noche, toda la noche y, obviamente pues el supermercado está cerrado, pero sin embargo encienden las luces. Eso es curioso y es verdad que al final lo asimilamos, lo vemos como algo normal y incluso si no se hiciera pues nos extrañaría.
es verdad una de las cosas que comentas, que, bueno, por supuesto, luego si quieres podemos hablar de, porque no sé qué efectos tiene la contaminación lumínica para el ser humano o para el medio ambiente, pero ya simplemente de dinero, que muchas veces es lo que más llama la atención. Municipios, yo vivo en un municipio de Guadalajara, son cerca de 200 kilómetros de calles, porque al final son viviendas unifamiliares, no es como en Madrid que es hacia arriba, sino que esto es en horizontal, con lo cual hace que haya muchos kilómetros también de luminarias. Y es que eso es mucho dinero también, ¿no? Porque al final tienes que iluminar 150 o 200 kilómetros de calle, más que te salga una avería, tienes que solucionarlo y todo esto. Y es verdad que, bueno, pues al final nos hemos acostumbrado a eso, que quizá no es necesario. A lo mejor se podría tirar por ahí, ¿no? Por decir, mira, vamos a bajar la factura de la luz, que eso a lo mejor te parece mejor, ¿no? Ya no es cuánto se ahorra o sea, es decir, que me da igual que me afecte a la luz, o sea, a mi salud, pero que no me afecta al bolsillo, ¿no? Un poco Claro, sí, sí. lo que veníamos a comentar. Por supuesto, que puede que sea un poco la línea, ¿no? A lo mejor para que las administraciones empiecen a luchar contra eso. Además, ahora que se está diciendo en todas partes que hay que ahorrar en energía para el próximo invierno, pues puede ser un buen motivo. Ese comentario, hubo un comentario en Twitter de un exministro español que ahora es un gran mandatario europeo, no daremos nombres, Josep Borrell. Lo que vino a comentar es que teníamos que aprovechar, apretarnos el cinturón, que bajásemos en pleno invierno 2 grados o 1 grado la temperatura de nuestras casas para ahorrar energía y demás. Mira, se hizo un estudio a vuela pluma en ese momento de echando cálculos y demás. Simplemente no recuerdo los datos, ¿vale? O sea, vamos a ser sinceros. Imagínate que este señor decía que haciendo eso se ahorrarían, no sé, 1.000 millones de euros. eh, y se hizo el cálculo rápido de que si se bajaba un 20% la intensidad de las farolas, se ahorrarían como, no sé, 6.000 millones de euros. O sea, era como simplemente un pequeño gesto. O sea, hablamos, en ese momento, se hablaba de que nosotros, los ciudadanos, hiciésemos pequeños gestos que ayudasen al común de la sociedad. Pero es que un pequeño gesto hecho por las administraciones es mucho más importante, o se ahorraría mucho más dinero que lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Porque hay muchas personas, muchas familias que ni siquiera podrían bajar ese grado, esos 2 grados de la calefacción, porque a lo mejor ni siquiera tienen calefacción que utilizar, ¿no? Porque no se lo podrían permitir. Entonces sí, o sea, la contaminación lumínica afecta a todos los estados, o sea, vivos y económicos, y yo creo que, es mi opinión personal, la gente reacciona cuando le tocas el bolsillo. Porque Desde luego. yo te puedo contar, la contaminación lumínica está extinguiendo especies de mariposas, de animales que viven de insectos, que dicen, "Bueno, es que me da igual que se mueran 4 animalitos en el bosque". Bueno, habría que ver cómo afecta eso a la cadena trófica a largo plazo, Sí, pero es que nos afecta. seguro que muchos son bioindicadores, ¿no? Y que en el momento en el que uno falla, quiere decir que podemos fallar el resto. Hay una serie de estudios que se han hecho, se están haciendo en los Pirineos, en el Prepirineo, en poblaciones muy pequeñitas, con pocos habitantes, donde están los pueblos metidos en valles, con lo cual no se contaminan unos a otros. Entonces es como una pista de pruebas, ¿no? Para poder hacer ensayos en tema de contaminación lumínica y demás. Y se veía eso, o sea, los LED son buenos porque consumen poco, tienen una vida mucho más longeva, ¿no? Se espera que duren mucho más años que una bombilla de baja de presión de sodio y tal. Pero el truco está en el color de esas bombillas. Y pues un ejercicio como poner una bombilla blanca y una bombilla anaranjada o rojiza, como esas farolas antiguas que se están Ujú. sustituyendo por LEDs, y a los animales esos colores rojizos no les afectan. Aquí en la sierra hay algún desalmado que planta una sábana en el bosque, lo ilumina con un foco por la noche para atraer mariposas y hacerles fotos. Que dices, oh, qué bonito y tal. Ya, pero estás rompiendo el ciclo circadiano de esa mariposa, que es única, es endémica de aquí de la Sierra de No Madrid. sabía.
no sabía. Sí, ¿cómo era? La Isabelina, ¿no? Creo que era. Se descubrió y le pusieron el nombre de la reina Isabel y tal. Y es una mariposa que solo hay aquí, o sea, no hay ningún otro sitio. Entonces, claro, es como muy atractivo para los fotógrafos o aficionados a la fotografía y tal. Sí, que bueno, a lo mejor que lo hagan una vez, pues puede tener su aquel, pero si se convierte casi como en un deporte el ir los fines de semana a hacer fotos a las mariposas, acabarán volviéndose un poco majaras. Se mueren. O sea, las mariposas cuando quedan iluminadas se quedan quietas. O sea, son animales nocturnos que se guían por la luz de la luna, por ejemplo, y demás. Su vida la hacen por la noche. Y entonces tú cuando las iluminas o cuando las atraes, lo que hacen es se posan y se quedan quietas y no se mueven. Y su cerebro se equivoca, piensa que es de día y dice, ah, pues ahora me toca descansar. Entonces no se alimentan y mueren de inanición. Pero vamos, que yo no soy biólogo y tal. O sea, esto es como, a lo mejor lo he exagerado un poco, pero vamos, es lo que ocurre. Y es lo mismo que nos ocurre a nosotros, a los seres humanos. Eh, los ciclos circadianos, los ciclos de vigilia, de sueño y demás, se ven afectados por la contaminación lumínica. Eso es un hecho. O sea, descansamos peor, nos afecta al corazón, nos afecta de manera neurológica y bueno, una serie de cosas que al final no solo es el bolsillo, ¿no? Sino que lo notamos en nuestra salud. Pero como es algo a largo plazo, pues Incluso he leído por ahí que incluso para diabetes y cosas así también afecta. Imagino que, claro, si te afecta también a los ritmos circadianos, el tema de la alimentación y demás acaba afectando a la diabetes. Sí que creo que quizá uno de los problemas es eso, el cortoplacismo que impera, que como todo es para más adelante, nos claro. da un poco igual. Pero no sé si también está la parte de la educación, que no es algo que nos enseñen, ¿no? En los problemas de, oye, A ¿qué mí, valor tiene encender una bombilla o no? a mí en mi casa, o sea, lo tengo grabado aquí a fuego. Mario, apaga esa bombilla. O sea, apaga esa luz. Dice, te vas de tu habitación y dejas la luz encendida. Pues esto es un poco lo mismo. Es lo que te decía antes, en países desarrollados, en países como Francia, Alemania, el problema de la contaminación lumínica era muy grande, principalmente por el gasto energético, y lo que han hecho son buscar soluciones. Hay en sitios, hay pueblos en los que las farolas se apagan por la noche, todas, no hay ninguna luz, coges el móvil, mandas un SMS a un número en concreto, te cobran 1 euro o lo que sea, y se Ujú. enciende tu barrio. Entonces, pues tú puedes sacar a tu perro a pasear, puedes sacar la Hostia, qué basura, bueno. o dices, no, mira, es que voy a llegar a casa, me da miedo aparcar, o lo que sea, pues enciendo las farolas y ya está. Eh, Eso conlleva un gasto a la administración para implantar ese sistema, pero luego eso se recupera en ahorro de luz. O sea, en un pueblo de 4.000 habitantes se vienen gastando medio millón de euros en alumbrado público al año. Claro. Y si tú consigues, y a ver, de las que ponemos de ejemplo 8 horas de oscuridad que hay, ¿durante cuántas horas hay personas en la calle? Es decir, si yo tengo que salir por la Claro. noche, bueno, pues me gasto 1 euro o lo que sea, se enciende mi barrio. Oye, pues a lo mejor el vecino de arriba aprovecha y también baja la basura. O nos vamos turnando. Al final a ti como apoquinador al Estado, te acabas ahorrando dinero, porque no estás pagando tantos impuestos por consumo eléctrico, y además te conciencia a ti mismo que, bueno, si lo necesito, lo tengo, ¿no? Ujú, No ujú. tengo por qué tenerlo aunque no lo necesite. Sí, incluso sí que he visto en algunos sitios lo de las farolas que detectan movimiento y se encienden, ¿no? Cuando Exacto. pasa alguien y ya está, ¿no? Y no es Que, necesario ni siquiera que se enciendan, o sea, simplemente con las potencias que hay instaladas, a dejarlas al 10% de intensidad, es claro. suficiente. Nuestros ojos son una maravilla, o sea, piensa que nos hemos desarrollado, bueno, algunos pensarán que no, pero vamos, todo esto es la evolución natural y demás, selección natural. Somos animales diurnos y por la noche a nosotros nos cazaban, o sea, por la noche teníamos que tener un sentido de la vista no demasiado desarrollado como otros animales que sí viven por la noche, pero por lo menos para detectar posibles amenazas y demás. Y nuestros ojos son buenas máquinas para observar de noche, para ver de noche.
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, nos hemos acomodado a tener, pues eso, una linterna en el móvil, unas luces en... Yo, en ese mismo viaje, viniendo a Madrid, cuando me vine por primera vez, aluciné cuando entré en el peaje, viniendo por la carretera de Coruña hacia Madrid. Llega un momento que son todo farolas hasta el centro. Sí, sí, y además con Tú una... apagas, Sí. no lo hagáis, chicos, niños, en casa, no lo hagáis, pero tú puedes apagar las luces de tu coche, no debes, pero puedes, y se ve perfectamente la carretera. Sí, Entonces, sí. ¿me van a devolver el dinero de las luces de mi coche? ¿O cómo va esto? Que yo entiendo que tú puedas poner farolas en puentes, en rotondas, en pasos de peatones, en sitios donde sea necesario, en zonas de baja visibilidad, en alguna curva y tal. Pero en una autovía de 4 carriles, yo no lo veo. Llámame loco, pero yo no lo veo. Y esto imagino que es un poco también lo que hacéis en la asociación Celfosk, el buscar soluciones para esto. Exacto, es un grupo, es una asociación en la que, bueno, hay grandes expertos, o sea, yo no soy nada al lado de ellos, pero incluso hay científicos que se dedican profesionalmente al tema de la contaminación lumínica, análisis de luces, bueno, todos estos temas. Y bueno, lo que es un poco es intentar concienciar, por un lado, a la gente, a las personas, pero también a las administraciones. O sea, funcionan como bueno, como una Wikipedia. Oye, mira, que tengo que hacer una iluminación en el pueblo y tal, ¿vosotros qué recomendáis? ¿No? Pues hay una serie de recomendaciones y sobre todo concienciación. Si no hace falta, no hace falta más. Sí, bueno, es un primer paso. Antes hablabas, ¿no? Del poder que tendrían las administraciones o lo que podrían hacer las administraciones si diesen pasos hacia este sentido. Es verdad que no sé si a lo mejor luego es más o menos efectivo que si lo hiciésemos todos en nuestras casas, pero desde luego a nivel imagen, a nivel de decir, pues si lo hace mi ayuntamiento, lo voy a hacer yo también, es más fácil, ¿no? Y empezar así, que si no, cada uno en su casa, pues un poco como el reciclaje, que al principio solamente reciclaban 4 y en el momento en el que las administraciones dan pasos Exacto. hacia que la gente se conciencie, lo acabamos haciendo todos. La última desiderata, con Sergio Vélez. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I saw you. Antes me he quedado con ganas de preguntarte, porque me ha llamado la atención, yo no sabía que existían másters de este tipo, que, a ver si lo digo bien, era experto universitario en astronomía observacional. Eso es. Sí, tiene un nombre así muy raro. En España no existe la formación reglada de astronomía en singular. O sea, es decir, voy a estudiar, papá, quiero estudiar astronomía. No. Tú entras en diferentes carreras
Puede ser química, puede ser alguna ingeniería, aeronáutica, por ejemplo, física, por supuesto, y tú a partir de ahí te vas especializando. Desde luego, comunicación audiovisual no. No, no sé por qué lo dices. No, desde ahí no. Pero bueno, ciertas carreras que sí al final van teniendo asignaturas relacionadas con la astronomía y bueno, pues tú te puedes especializar, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes de ser astrogeólogo, o sea, es decir, personas que se dedican al estudio geológico de erupciones volcánicas en otros planetas, por ejemplo, este tipo de cosas. Y no existe. Entonces, lo que existe es, hay una serie de universidades en España que tienen másters, bueno, en España y en otros países, donde te forman en astronomía, ¿no? Y bueno, y también hacen cursos de verano, de larga duración en invierno, sin llegar a ser un máster como tal, reconocido, es decir, que no es una titulación de esa categoría, pero sí que tocas esos temas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un ejercicio que hicimos, pues eso, calcular la cantidad de materia oscura de una galaxia. Y dices tú, pues vale, ¿no? Pues a ojo. Pero está muy bien, o sea, aprendes un montón y es muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues ese tipo de bases con un lenguaje asequible para alguien al quien le interesa la astronomía, o sea, no para neófitos, desde luego, pero sí, sí, son muy interesantes. Y bueno, por lo menos te iba a decir divertido, pero recuerdo un trabajo que me llevó demasiadas horas. Entonces, yo creo que el divertido me lo voy a ahorrar. Pero bueno, entretenido desde luego. O sea, me tuvo muchas horas entretenido, sí. ¿De qué era el trabajo, por curiosidad? Em, Era un conjunto de trabajos para la misma asignatura y uno de ellos era el análisis de una serie de galaxias, pues su morfología y demás. Y el más, digamos, el más jodido, o sea, porque no lo vamos a decir de otra manera, era el análisis de una estrella. Tú elegías una estrella, la que quisieras, y un análisis completo de esa estrella. Lo básico, a lo mejor, para que nos está escuchando, pues la distancia a esa estrella, sus paralajes, si tiene movimientos propios, vamos, su movimiento propio. Si ¿Dónde es un, aparcar? bueno, bueno, para llegar, primero tienes que llegar. Y bueno, pues eso, análisis de espectroscópico de la estrella, análisis químico de la estrella. Bueno, es muy interesante porque todo lo que sabemos de las estrellas lo sabemos por la luz que nos llega de esas estrellas. Bueno, se pueden hacer otros análisis en el rango de rayos X y demás, pero lo que es en el óptico, ¿no? Dentro del espectro electromagnético, el rango óptico, que es lo que ven nuestros ojos, un poquito por encima, un poquito por abajo, infrarrojos, ultravioletas, con eso tenemos un montón de información de las estrellas y es algo que está súper lejos. O sea, podemos saber si ese puntito que estamos observando a través del telescopio puede que quizás sean varias estrellas y eso lo vemos descomponiendo la luz. Un ejercicio que hizo hace unos cuantos años un tal Isaac Newton, que fue el que le puso el nombre de espectro, ¿no? Ese arco iris que se puede ver cuando se descompone la luz, pues ahí hay una serie de huecos que es como una firma y bueno, con otros desarrollos que se hicieron posteriormente y demás, se puede ver cómo hay como dos espectros que se superponen y cómo uno se mueve hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Como se desplaza hacia el rojo o hacia el azul. Entonces con eso puedes inferir que hay otra estrella que no estamos viendo, pero que está yendo por delante y por detrás de la otra. Y bueno, es súper interesante, muy divertido, muy entretenido, pero bueno, un poco coñazo. ¿Y eso, ese análisis lo haces a través del telescopio o con Pues programas? es muy interesante porque muchos astrónomos científicos, han puesto el ojo en un telescopio muy poquitas veces. Y me atrevería a decir que un gran porcentaje nunca. ¿En Al igual serio? que sí, al igual que este trabajo, lo del telescopio es muy romántico. O sea, el telescopio sí con Galileo y tal, pero una vez que ya están los datos, ya se analizan datos. De hecho, es algo que puede hacer cualquier persona. Hay una serie de herramientas online completamente gratuitas que se pueden utilizar para descargarte datos. Es como la biblioteca de Alejandría, podríamos decir. Es decir, existen
diferentes estudios del cielo. Un estudio es un survey que le llaman, pues decir, vale, pues yo voy a estudiar las estrellas en el rango de tantos nanómetros o en estas frecuencias, ¿no? Y todos esos datos luego, si están compinchados con esta biblioteca, pues todos esos datos se vuelcan ahí. Entonces es una manera muy sencilla de consultar muchos catálogos, muchos datos con una sola herramienta. No todos están ahí metidos, todos los trabajos que se hacen, pero bueno, una gran mayoría. Entonces tú te metes ahí, pones el nombre de la estrellita que te apetezca, Altair, por ejemplo, y tú la metes ahí, y entonces te salen todos los datos de esa estrella. Y además puedes luego investigar, ver qué otras estrellas tienen el mismo rango espectroscópico, qué misma temperatura, y bueno, y hacer una serie de estudios ahí. Pero vamos, que son datos, o sea, yo he aprendido más A usar a Excel. utilizar el Excel que otra cosa, que está muy bien, que es genial, porque todo lo que he aprendido es conocimiento que me llevo. Pero sí, había mucho Excel en el curso. Claro, entiendo que al final son títulos que está bien, ¿no? Y son formaciones que seguro que son muy interesantes y que sacas provecho de ellas, pero al final acaban siendo más en un plano teórico que práctico, ¿no? Más... Es justo lo que yo buscaba. O sea, a mí me encanta la historia y el arte, me apasionan. Y uno de los temas, una de las asignaturas era historia de la astronomía. Y eso, y una serie de ponencias que iban a dar Vicent Peris, que es un astrónomo de un observatorio, me interesaban muchísimo. Y dijo, pues yo tengo que hacer esto, ¿no? Y me encontré con eso, me encontré que era mucha información. No era tan práctico como podría aparentar, pero a mí me sirvió muchísimo, vamos, súper interesante, aprendí un montón. Y de esa base que yo no tengo, o sea, pues eso, de imagen y sonido, pues tú me vas a decir, o sea, ¿yo qué voy a saber de agujeros negros? O sea, pues nada, que cada uno tiene uno, ¿no? Me gusta que este programa tenga este nivel. Que... Bien. Es Bueno, el que busca. bien. Y bueno, quitando eso, yo no tenía ni idea. Y como te decía al principio, soy autodidacta. Entonces una base más científica a un nivel asequible, porque claro, llega un momento que las fórmulas que te presentan los profesores son todo letras, ¿sabes? O sea, una fórmula matemática, letras, y dices, no sé leer esto. Yo sé el alfabeto, pero esto no lo sé. Las as no se suman. No. No se suman. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante por eso. Por simplificarlo, me dio una base teórica que yo carecía y que, vamos, que es... Si la gente busca esto, pues oye, adelante con ello porque lo van a disfrutar. La última desiderata con Sergio Vélez. Eterna noche espacial, nuestra pequeña nave sideral fue a dar con aquella sonda llamada el viajero. El hallazgo causó gran conmoción, el fútil cosmos detuvo el reloj. No estamos solos en este maldito universo. En la sonda encontramos bellas canciones de amor, imágenes, sones extraños de un remoto mundo mejor. Qué raza singular, un ser humano será quien ponga fin al dolor. Nuestros sabios tuvieron que concluir que una civilización así habría encontrado por fin la paz y la armonía. Ellos habrán desterrado las guerras, el hambre, la desigualdad, las fronteras. Nos han de enseñar a cantar tan bellas melodías. Rumbo al planeta azul, tierra lo llamaban ellos, aquellos que darán luz a este oscuro universo. Reímos, alguien lloró, toda la tripulación. Era un
manojo de nervios. Nuestra mente se puso a volar, sus verdes bosques, su profundo mar, inmaculados brillarán bajo un limpio cielo. Decidimos por fin aterrizar donde estaría el cenit de la humanidad, África, donde habitó el humano primigenio. ¡Qué gran celebración! La noche llegaba a su fin, pronto una hermosa lección nos enseñará a vivir. ¡Qué raza singular! Un ser humano será quien ponga fin al dolor. Habitantes de la tierra, nuestra pequeña divinidad, venimos en son de paz. Hay una frase que seguro que se ha escuchado en algún momento y que es como un poco una paletada, que yo creo que también he podido decir, que se me ha podido escapar y que muchas veces la dices porque por pura ignorancia, y es eso de ¿por qué envían un satélite a no sé dónde con lo que cuesta en lugar de gastarlo en otras cosas más importantes, ¿no? Que bueno, a lo mejor se puede discutir y puede ser un debate, pero creo que falta educación en este aspecto, en por qué, por qué es importante al final aprender sobre esto, qué utilidad tiene más allá de, oh, qué bonita es la luna, ¿no? Que imagino que muchas de las cosas que puedes aprender observando al espacio te sirven para entendernos mejor, ¿no? Pues sin nombrar marcas, había una campaña de marketing que era que el ser humano es maravilloso. Y es verdad, es cierto. O sea, cuando queremos, somos la hostia. Y una cosa que tiene el ser humano, que yo creo que es, en mi opinión, es lo que nos ha movido, por lo menos a mí es lo que nos mueve, lo que me mueve, es la curiosidad. O sea, somos animales curiosos. Hablan de los gatos y tal, no. O sea, a nosotros nos va a matar la curiosidad. Y ha sido un motor para todo, para la exploración, pero para la exploración a todos los niveles. O sea, ¿a quién se le ocurre? Dice, oye, mira, me voy a coger un barco, voy a ir al norte. Cuando llegue al norte, voy a ir más al norte todavía, me voy a quedar encallado aquí. Hombre, no lo hacen queriendo, lógicamente. Y bueno, y pues, o al sur, ¿no? Y exploran, o estas grandes, bueno, se llamaba exploración, pero era un poco expolio, cuando se redescubrían esas tumbas egipcias, ¿no? Y demás. Pero al final era curiosidad. O sea, puede en estos casos que hubiera motivos económicos, por supuesto, pero los verdaderos motores de todas esas cosas el motor ha sido la curiosidad. Y no es otra cosa. O sea, podríamos hablar de la carrera espacial durante la Guerra Fría, que ahí más que curiosidad era ver quién la tenía más grande. Se demostró que Rusia la tenía más grande, pero bueno, al final perdieron la carrera. Bueno, a ver quién la tiene más grande también parte de la curiosidad de a ver quién la tiene más grande. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, grandes desarrollos, hombre, tal y como están las cosas en el mundo, como llevan estando las cosas en el mundo, porque ahora nos toca casi de cerca, pero guerras hay en todos los continentes. Pero bueno, tocando un poco ese tema, los grandes desarrollos han venido por la curiosidad. O sea, alguien que se ha preguntado, oye, ¿por qué esta piedra está caliente? ¿No? Y ha descubierto un elemento químico nuevo, ha descubierto que eso se está descomponiendo, ¿no? Y grandes cosas han ido por ahí. Entonces, la exploración espacial no se gasta tanto dinero como la gente piensa. Grandes experimentos como el CERN en Suiza, el acelerador de partículas, ¿no? Y no cuestan más que una carrera militar, que, bueno, un montón de cosas que, bueno, depende a quién le preguntes, pues puede ser más o menos importante. Nosotros sin la tecnología no somos nada. Necesitamos la tecnología, necesitamos la energía, y todo lo que se invierta en eso es bien. O sea, dice, ¿por qué vamos a mandar una sonda como la Voyager a los confines del sistema solar? Coño, pues porque queremos ver lo que hay ahí. Queremos ver si somos capaces de hacerlo. Necesitamos desarrollar nos encontramos una serie de problemas para poder llegar a los confines del sistema solar,
y necesitamos solventar esos problemas. Y a raíz de encontrar soluciones, encontramos desarrollos que el resto de la humanidad se puede beneficiar de ello. El que se haya salido de la atmósfera, pues eso, Gagarin, que haya podido, bueno, desde la Sputnik 1, ¿no? El satélite este de bola con antenas, eso fue toda una proeza y eso le cambió el chip, en este caso, bueno, debido a la Guerra Fría, a Estados Unidos. Dijo, ostras, pues esto, pues habrá que hacer algo, ¿no? Y la carrera espacial fue un boom, se gastó, ahí sí que se gastó muchísimo dinero, pero hoy en día no se está gastando tanto como en otras cosas, ¿no? Si se gastase en la carrera espacial o en desarrollos tecnológicos, probablemente estaríamos en otro tipo de planeta, ¿no? Pero, ¿Tú pero crees? yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, así como te digo que el ser humano es, bueno, esto es opinión personal totalmente, o sea, no, aquí no estoy representando a nadie, pero así como nosotros somos, los seres humanos somos curiosos, o entiendo que somos curiosos, por lo menos yo soy súper curioso, no cotilla, que es otra cosa, como puede ser tú, por ejemplo, que todo lo preguntas, pero así como te digo que somos curiosos, también tenemos un pelín de autodestrucción. O sea, es decir, la falta de quizás empatía por el prójimo nos lleva, pues esto, a un camino que no veo yo que tenga demasiado futuro. Una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Que tú te preguntabas, ¿no? Pues la exploración espacial y tal. A mí una pregunta que me hacen mucho es, pues, bueno, pues la evolución estelar, la evolución del sistema solar, eh, cómo va a acabar el Sol, cuándo vamos a morir y demás, ¿no? Esto cuando peta. Esto cuando peta, ¿no? Efectivamente. Bueno, una de las cosas que esto empezaba por el tema de las estrellas fugaces y los deseos que pedíamos y tal. Yo lo único que pido siempre, o sea, lo único que pido es que haya una supernova cerquita, cerquita. Bonita, ¿no? Que se Ahí vea. que se vea bien, que se vea bien. Ahora, si me lo recuerdas, te cuento una historia muy chula sobre una supernova. Eh, pero bueno, siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo va a acabar el Sol? Porque, bueno, como en nuestras charlas en el nocturnario, pues hablamos de eso, de cómo se formó el sistema solar, cómo nace una estrella y demás. Entonces siempre preguntan, bueno, ¿y cómo va a acabar, no? Y le digo, nos da igual. El ser humano probablemente se extinga antes de que se extinga el Sol, ¿no? O sea, la fuente de la vida en este planeta perdurará mucho más allá que la propia vida en el planeta, tal y como están las cosas. Se lleva hablando desde hace decenios, ¿no? Lustros, del cambio climático y la gran mayoría de la gente no está haciendo nada. Eh, y es un problema, o sea, es un problema grande que, bueno, pues lo veremos, a lo mejor no lo vemos hoy, no lo veremos mañana, pero a lo mejor mis hijos o mis nietos quizás sí que lo vivan, ¿no? Y la tecnología está ahí para ayudarnos. Entonces, bueno, pues yo creo, en mi opinión personal, que acabaremos nosotros, antes de que el Sol nos engulla como planeta, eh, seremos nosotros mismos los que nos destruyamos si las cosas no cambian. Y entiendo entonces un poco que la carrera espacial y ya no simplemente Ah, que estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, pero un poco por retomar, ¿no? Que ya no simplemente a ver quién llega antes a la Luna o a Marte o tal, que quizá eso es más secundario y es verdad que es un poco el motor, ¿no? Y el aliciente y a lo mejor lo que a la gente o lo que a muchos les hace mm, ir hacia adelante, ¿no? También, Soñar. sí, el orgullo, ¿no? De decir, porque esto ha ocurrido, yo que sé, desde Shackleton, ¿no? Por ejemplo, la conquista del Polo Sur que antes mencionabas. Em, pero también sí que puede tener usos bueno, hay algunas cosas como súper tontas, ¿no? De materiales, de naves espaciales que luego de repente los hemos Un utilizado. destornillador inalámbrico, un microondas para calentar la comida, grandes, o sea, objetos cotidianos vienen de la carrera espacial. Claro, es que Tejidos nuevos que no existían, que se tuvieron que desarrollar para soportar la abrasión, los cambios de temperatura y demás. Bueno, pues los tenemos ahí. claro, incluso la comida, ¿no? También esto de las comidas. Liofilizada, ¿no? Que Claro, sí, sí, sí. pues al final entiendo que irá un poco por ahí, pero ya no solamente en tecnologías así tan básicas, ¿no? Sino para entender, oye, ¿qué está pasando con nuestro planeta que nos lo estamos cargando? A lo mejor podemos ver
cómo ha afectado a otros planetas que haya más CO2 o más tal, ¿no? El hacer ese tipo de pruebas supongo que será interesante. Exacto, o sea, nosotros sabemos, o sea, alrededor de las estrellas hay una zona que se conoce como la zona de habitabilidad y es una zona donde se considera que puede haber vida. En el caso concreto del sistema solar, bueno, eso depende simplemente pues, del tamaño de la estrella, la temperatura a la que está, bueno, una serie de cosas básicas de las estrellas, ¿no? Pero en el caso del sistema solar, esa franja va desde Venus hasta Marte y en el medio está la Tierra. Marte está en el límite exterior, en donde las temperaturas son muy bajas, y Venus está en la zona interior. Y ocurre, yo lo pongo mucho de ejemplo, en Venus es el planeta más caliente del sistema solar, a pesar de ser el segundo en distancia con respecto al Sol. Eh, Está caliente como un horno, ¿no? Pero en realidad está mucho más caliente, eran 300 y pico de grados, bueno, muy caliente. Y es precisamente por una pequeña, se cree, o por lo menos la hipótesis que yo manejo, la que yo he leído y demás, que todo comenzó por una pequeña diferencia de CO2 en su atmósfera con respecto a la Tierra. Se ha especulado de que la Tierra y Venus fuesen como planetas muy parecidos, agua, océanos y demás y tal, y en la atmósfera de Venus había un poquito más de CO2 que en la Tierra. Y eso desencadenó un efecto invernadero que se retroalimentaba a sí mismo, evaporó los océanos, con lo cual la atmósfera era todavía mucho más densa, más efecto invernadero, apareció, bueno, pues el vulcanismo no terminó de pararse como si se paró en la Tierra, bueno, los grandes volcanes y demás. Y todos esos volcanes pues eyectaban grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera y eso es lo que ha provocado que Venus sea bastante inhabitable. Aparte de que huele a huevo podrido, porque hay mucho azufre en su atmósfera. Que quizás es lo peor. Yo creo que sí, yo creo. El calor, la lluvia ácida y tal, no lo veo, pero que esté oliendo a huevo podrido, Ya, da un poco de bajón, ¿no? sí, sí, sí. Y me querías contar una historia sobre una supernova. Pues sí, bueno, retomando un poco a lo que nos dedicamos en el nocturnario, que es nuestra alma, nos dedicamos un poco pues, a la divulgación del arte y la historia relacionada con la astronomía. Estábamos hablando de supernovas y demás, y hubo una supernova en el siglo XI, bueno, mediados del año 1000, que se pudo ver desde muchos puntos de la geografía terrestre. Y quedó registrado en muchos sitios, quedó registrado pues, en la antigua China. Todos los eventos astronómicos se escribían, se dejaban por escrito, porque en aquel momento pues, los emperadores, las diferentes dinastías, se regían por lo que pasase en el cielo. Es decir, que hay un eclipse, pues oye, vamos a atacar al vecino, tal, cosas así como muy locas y tal, ¿no? Y se envalentonaban y a veces les salía bien. Bueno, pues el tema de la supernova también fue muy, muy interesante. En España tenemos registro de eso. Esto, si no me falla la memoria, creo que fue en el año 1040 de nuestra era, por supuesto. Y la ciudad de Teruel se funda. Bueno, antes de contarte lo de Teruel, te cuento que la supernova, cuando se ven las supernovas, es un punto brillante. Viene de nova, la nova es una nueva estrella, nova stellae, creo que era en latín. Entonces aparece un punto brillante que antes no se veía en el cielo, ¿no? Una supernova, pues es lo mismo, pero gordo, ¿no? Y luego tienes la hipernova, que es como muy gordo, ¿no? Sí, tampoco se le ocurra mucho con los nombres, pero bueno, apareció una nueva estrella. Esa estrella nueva apareció en una zona en concreto del cielo, en la constelación de Tauro. La constelación de Tauro es una constelación que se puede, bueno, podemos trazarla casi hasta el año 30.000 antes de nuestra era, que también si te interesa luego te lo cuento, porque es súper, súper chula la historia. La constelación de Tauro es muy reconocible, muy fácilmente reconocible en el cielo. Tiene unos cuernos muy grandes, desproporcionadamente grandes para lo que es normalmente un toro, un buey y tal. Y la supernova apareció entre los cuernos, justo ahí al lado de un cuernito, tal, de la punta de un cuerno apareció ahí. Bueno, pues esa fue la historia. Volviendo aquí a España, la ciudad de Teruel se funda
en el siglo XII, no llega a 100 años después de que haya ocurrido la supernova. La supernova. Exacto. Y imagínate cómo debió ser el evento, que 100 años después todavía se hablaba de ello y demás. Se funda la ciudad, fue un rey, o sea, ahí ya sí que me pierdo un poco, no recuerdo exactamente el nombre del rey, pero bueno, fundan la ciudad y en el escudo de armas de Teruel hay un torico famoso. Pues ese torito, encima del lomo, tiene una estrella muy grande dibujada Qué bueno. y Y es esa supernova. La última desiderata con Sergio Vélez. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Azul eléctrico, a 2.000 millones de años luz de mi casa estoy. Quisiera volver, no termina nunca esta misión. Me acuerdo de ti como un cuento de ciencia ficción. No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador. Se pasan los días, no hay noticias desde la estación. Estabas contando también a raíz de esta historia que en el Nocturnario habláis de historia, de arte y tal. Por cierto, tú el año pasado participaste en un documental, Al Andalus, el legado, que imagino que también vendrá por ahí esta ¿Y tú cómo historia, sabes eso? porque he hecho los deberes. Ah, bueno, sí. He hecho los deberes. Pues sí, eso es una serie documental, creo que eran
5 capítulos, me parece, que se hizo para el canal Historia. Y es eso, tal cual lo has dicho, Al-Ándalus el legado. Y cada capítulo trataba diferentes Conceptos, temas, ¿no? sí, medicina, agricultura, Tecnología, sí. ingeniería, exacto. Diferentes cosas que se llevaron, o temas que se llevaron a cabo en Al-Ándalus, que la edad dorada, tuvimos la gran suerte de vivir la gran era dorada del Islam en la península ibérica. Y la astronomía en Al-Ándalus fue, vamos, brutal. No solo en Al-Ándalus, sino, bueno, todo lo que se hizo posteriormente con Alfonso X el Sabio y las traducciones, porque una cosa que ocurrió con el Islam en la Edad Media fue que hay una frase que utilizan ellos, es como un mantra en el Islam, o por lo menos en aquella época, era que el rango, no hay más rango que el rango de la erudición, si lo digo bien. Es decir, por encima de soldados, generales, comandantes y demás, Están los listos. Están los listos, sí, están los listos, pero bueno, ellos lo vendían más como los eruditos, o sea, los estudiantes, los estudiosos, los científicos. Y entonces, aparte de su rama bélica, el Islam tuvo en aquella época una vasta colección de tratados científicos, porque eran grandes mercaderes, se movían por todo el continente, por todo el planeta conocido, y arrastraban conocimiento de todo lo que les venía bien, se lo traían, ¿no? Y aquí en España mucho de ese conocimiento llegó, y aquí lo que se hizo fue, entre otras muchas cosas, traducir textos clásicos griegos que estaban vetados en la Europa medieval cristiana, traducirlos al árabe. Y gracias a ese trabajo se pudieron conservar textos clásicos que en Europa desaparecieron, porque aquí pues, nos dedicábamos a quemar libros y esas cosas tan guays que hacían antes. Y si es que es pensar en esto, y me acuerdo de la escena de Indiana Jones, Sí. tú también, ¿no? Bueno, pues, y bueno, pues un poco ese rollo. Y entonces, bueno, se tradujeron al árabe, y en Toledo, precisamente, se tradujeron al latín después, posteriormente, gracias a Alfonso X y tal. Y entonces todo ese conocimiento que ya existió en su momento en Europa, volvió a meterse en Europa gracias al trabajo que se hizo aquí en la península ibérica. Y Qué la bueno. verdad es que hicieron muy buen trabajo. Luego no sé qué les pasó, pero la verdad es No sé qué que, les pasó. bueno, como a todos, ¿no? Al final todos tienen sus luces y sus sombras y bueno. Sí, te vienen unos reyes católicos y te amargan la tarde. Sí. Un Bueno, poco. sí, bueno, en fin. Y sí. Y nada, bueno, estábamos comentando eso del documental, de la serie documental, porque todo esto me venía ahí, que no sé cómo lo has encontrado, pero vamos, muy, muy chulo. Y nada, y entonces un apartado, uno de los temas que tocaban era la astronomía, que aquí en España se desarrolló con diferentes, incluso instrumentos, la clepsidra, que es un nombre así como un bonito nombre para un programa de radio, por ejemplo, que es un reloj de agua. Es un reloj que son diferentes vasos comunicantes y que van goteando y tal y cual. Y con eso podían medir. Reloj, hidra, agua. Sí, es eso. No tiene más. No tiene más. Si es que te lo dice la palabra. Sí. Y creo que no es eso, pero bueno, no me hagas mucho caso. Y con eso lo que hicieron, pues eso, porque una de las cosas que tenía el Islam, o las cosas que tienen todas las religiones, es que hay que rezar. Y en el caso del Islam hay que rezar a unas horas en concreto. Y por la noche también. A tu de día, pues utilizas un reloj de sol, te guías por el sol y bueno, pues más o menos te apañas. Pero por la noche está complicado. Entonces, desarrollaron muchísimo la astronomía, no solo para tener un calendario fiable y fidedigno de lo que ocurre con los astros a lo largo del año, para tener ese horario y ese calendario y demás, sino que además pues, también desarrollaron pues, todo lo que es la astronomía, además astronomía, ¿no? La interesante, astronomía de posición, saben, pues, calcular la posición de las estrellas y demás. Y bueno, y también desarrollaron un astrolabio universal aquí en España, que es los astrolabios son como los planisferios,
actuales que podemos comprar en cualquier sitio, incluso fabricar. De hecho, si las personas cárnicas que nos estén escuchando se meten en nuestra página web, en el nocturnario.com, pueden descargarse un planisferio y imprimirlo en casa y hacerlo. Y nada, pues es como un ordenador en realidad, un planisferio. En este caso, pues el astrolabio es un poco pues, anterior, ¿no? Un poco más antiguo. De hecho, creo que tengo ahí uno. Sí, ahí hay un astrolabio que, bueno, tampoco voy a sacar porque tengo que sacar ahí muchas cosas. Si no te lo enseñaba. Pero al final es un poco eso, te sirve para calcular la posición de las estrellas. Y se fabrican o se desarrollan para una latitud determinada. Por ejemplo, el que tú fabriques para Madrid, pues no te va a valer para Algeciras, por ejemplo, ¿no? Y este era universal, se Y puede este utilizar era, en cualquier latitud. eso es, en cualquier punto del planeta, del globo. También Y en el hemisferio sur, sí, simplemente es hacer, porque eso tenía como darle la vuelta. Sí, No exactamente entiendo. no exactamente, no. Vale. Le pones, no, se desarma y entonces tiene una tabla interior y tal, y se puede ir cambiando eso, y luego la araña que tiene, pues también se puede ir cambiando. Bueno, la araña son como unas estrellitas. Las estrellas, en vez de estar marcadas con puntitos, son como deditos que Ujú. apuntan a diferentes sitios y pues cada puntita de ese dedito es una estrellita. Bueno, un poco complejo y tal, pero vamos, que para aquel momento era un desarrollo tremendamente innovador y demás, como a lo mejor lo que pueden pensar, y dice, pues mira, estos desarrollaron aquí un acelerador de partículas de mierda dentro de 200 años, ¿no? Bueno, pues al final es un poco eso. Entiendo un poco por lo que has contado, es que de repente me surge la duda, ¿no? Pero esas estrellitas imagino que son pues unas estrellas que ellos tienen más o menos ubicadas, que todos son capaces de reconocer, y en el momento en el que señalan a una estrella, pues ya saben si están en un punto u otro. Bueno, es más complejo que eso, pero al final es las estrellas, esto ya en su momento, que tiene sus cosas buenas, pero tuvo una cosa muy mala, Aristóteles, y es que hablaba de que había diferentes esferas en el cosmos. La esfera más exterior es el cielo estrellado, que es inmutable, perenne, ¿no? Y vamos, está ahí para siempre, que no puede cambiar en absoluto, que es la perfección, el mundo que se conoce como supralunar, está más allá de la luna. Y luego el mundo, la esfera sublunar, que es todo lo que ocurre hacia adentro, ¿no? La Tierra, los planetas y demás, que son cambiantes, que no son perfectos y tal. Eh, y bueno, y la Tierra en el centro. Eso fue donde falló un poquito patino ahí Aristóteles, porque de hecho el modelo o un modelo heliocéntrico, donde el Sol en el sistema solar está en el centro, es anterior al geocentrismo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. ¿Es Eh, Pitágoras? Erastótenes, con diferentes astrónomos, pues eso, de siglos, bueno, pues desde el 7 Hace antes de la leche. Cristo, tal, Sí. pues había ahí diferentes ideas, ¿no? Al final eran filósofos también, los astrónomos. Y bueno, pues al final lo que ocurrió es eso, que ese modelo de Aristóteles permaneció pues hasta la Revolución Copernicana. En cualquier caso, lo que sí que a nivel nuestro, de radio entre nosotros y tal, podemos hablar es eso, de que las estrellas están fijas en el cielo y no se mueven. Entonces lo que hace la Tierra en realidad es girar, rotar y trasladarse alrededor del Sol. Entonces las estrellas aparentemente desde nuestro punto de vista van girando. Entonces lo que tienes en un astrolabio o más sencillo en un planisferio, porque es a lo mejor lo que los oyentes pueden ver Más, claro, sí, más doméstico. más doméstico, lo que tienes es todo el cielo dibujado desde tu punto de vista, desde tu latitud en concreto, porque sabemos todos que la Tierra es redonda y si no y si piensas que es plana, pues oye, pues nada, pues vete al borde y ya te tiras y eso, ¿no? Pero la Tierra es redonda. Entonces, desde cualquier punto de la Tierra no puedes ver todo el cielo, solo puedes ver una parte en concreto. Entonces tú en ese planisferio tienes dibujado una serie de estrellas y luego por encima tienes una plantilla con el campo visual. Es decir, tú en un momento determinado de la noche ves una parte determinada del cielo, pero si tú te quedas observando el cielo durante varias horas, vas a ver más trozo de cielo u otro trozo diferente de cielo porque se va desplazando el cielo aparentemente. Claro. Pues eso se ve representado en un planisferio con una ventanita que solo te permite ver un trozo de todo el cielo que hay dibujado por detrás. Ujú. ¿Vale? Es una zona transparente que permite ver
digamos, la otra parte del planisferio que está por detrás, donde están todas las estrellas que se pueden ver desde una latitud determinada todo el año. Entonces tú eso lo vas girando y entonces vas viendo cómo va pasando las estrellas por tu horizonte, ¿no? El horizonte que te rodea. Tiene las horas escritas, ¿no? Las 24 horas, y en la parte externa, que correspondería a la placa que está detrás, donde están las estrellas dibujadas, los meses y cada uno de los meses en los días. Nada, tú haces coincidir la hora y la fecha y ya tienes el cielo, ahí te lo muestra. Aunque hay un truco. Hay algo más, que los planisferios utilizan la hora, el tiempo universal coordinado, el UTC, que antiguamente no sé, en los años 60 era el GMT, ¿no? Sí. El de meridiano de Greenwich. Bueno, al final es el mismo, pero le llaman UTC y se basa en otra cosa y tal. Pero bueno, haciendo la conversión de nuestro reloj a UTC, simplemente haces coincidir esas dos, la hora y la fecha, y ya es el cielo que hay. Todo esto venía por el astrolabio, funciona de una manera muy similar. Está puesto al revés, las estrellas están por fuera, tienen esta forma de araña y la parte visible pues está por detrás y demás. Pero al final es más o menos lo mismo. De todas formas, es de estas cosas que quizás se entienden mejor visualmente, ¿no? Viendo el planisferio. Antes comentabas que en vuestra página web se lo puede descargar la gente. Recuérdame cómo es. www.elnocturnario.com. La última desiderata con Sergio Vélez. Si quieres pasamos directamente a preguntarte por el nocturnario, porque lo hemos dejado así un poco como en el aire. ¿Qué leches es el nocturnario? Pues el nocturnario, mira, como esto va de nombres raros, de programas de radio raros, con presentadores raros, el nocturnario es un nombre que se nos ocurrió a Sara y a mí después de estar haciendo brainstorming aquí a saco y tal. Ya bastante nos costó ponerle nombre a nuestro hijo, pues imagínate una empresa. O sea, y el nocturnario deriva de un par de ideas. Está el diario, un diario de donde tú anotas tus cosas, del día a día, pues aquí anotas tus cosas de tu noche a noche. Ah, claro, diario, nocturnario, entiendo. Tampoco, ahí no nos rompimos mucho la cabeza, la verdad. Pero tiene otra lectura que es a mí la que se me ocurrió. Está, no sé si te suena o le sonará a las personas que nos estén escuchando, el templo de Agripa en Roma. Uh-huh. Es un templo muy, muy antiguo, muy viejo, hecho de piedra, que tiene una cúpula, es una maravilla tecnológica para su momento. Y en esa cúpula hay un agujero, hay una ventana. El nombre culto para eso es lucernario. Ajá, entiendo. Que puede ser un tragaluz Sí, de toda la vida, ¿no? Una claraboya. Una claraboya. Bueno, una claraboya
yo la entiendo como cerrada, ¿no? A lo mejor una tapa que abres, Ya, sí. ¿no? Bueno, vale. Bueno, Sí. es un agujero, es un agujero. De hecho, por ese agujero, por ese lucernario, se cuela la luz, pero se cuela los elementos meteorológicos, o sea, la lluvia, el viento. Y ocurre una cosa, y es que hay un poquito de astronomía en ese templo. No recuerdo ahora la fecha cuando se fundó, el día que se celebra la fundación de Roma. em, Está construido de tal manera que ese día en concreto, la luz que se cuela por el lucernario ilumina la entrada principal, Ujú. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurría en ese momento en concreto del día, de ese día en concreto? Entraba el emperador, el César, en ese templo y se veía iluminado por la luz del sol. Y era como un evento así como, bueno, pues, el foco de teatro que te apunta, ¿no? Pues lo mismo, pero con el sol y, claro, y calculado para que eso ocurra, para que eso se haga así. Poco Ana y Gartiburu en las galas de Nochevieja. Ese rollo. Pero yo creo que con más clase, ¿no? Y Bueno, sí. Gartiburo. Entonces, bueno, pues el nocturnario viene un poco de eso, de ese lucernario que permite la entrada de la luz y los elementos en un templo, pues esto es el nocturnario, que es, somos la ventana para que la astronomía, el cielo, pues te inunde, te llegue dentro, ¿no? Te estás Un poco así. desinflando, pero la idea me gusta, me parece chulo. Bueno, es que es un poco ñoño, pero vamos, a mí me gusta mucho la idea de jugar con eso, ¿no? Que ese juego de hecho, es una palabra inventada, no existe como palabra, o no está reconocida, vaya. Bueno, ya se reconocerá. Sí, Claro. sí. ¿Y qué hacéis en el nocturnario? ¿Qué actividades tenéis? ¿Para qué sirve el nocturnario? Divulgación. O sea, el nocturnario es divulgación. Y punto. Nosotros, y punto. O sea, nosotros lo hacemos de una manera lúdica de intentar que parezca que es ocio, pero en realidad lo que queremos es que la gente absorba un poquito, ¿no? de esta alma que nosotros tenemos, de esa pasión por la astronomía, de que, bueno, pues desde los más pequeñitos, o sea, tenemos actividades de 0 a 3 años, que me dirás tú qué le cuentas tú a un niño de 3 años, o de 2, o de 1, pues tenemos cuentos relacionados con conceptos de astronomía que hemos estado recopilando y Qué chulo. valorando. Pues el niño no se entera mucho de qué es lo que está pasando, pero pequeños conceptos, pues las fases de la luna, eh, el sol sale y se pone, bueno, diferentes conceptos relacionados con la astronomía que le vamos contando en manera de cuento a los niños. Actividades, pues eso, además muy económicas porque son para niños y demás. Luego cubrimos la parte de los niños de más edad, hasta 14 años, astronomía en familia, que no es para que dejen al niño y se vayan, sino porque es astronomía en familia, es para que toda la familia disfrute de la astronomía, principalmente los niños, pero acompañados de los padres. Los padres tienen que ser partícipes también de la formación de los niños y también intentamos un poco concienciarlos, pues esto, tema de contaminación lumínica, conservación del medio, bueno, todas estas cosas que nosotros creemos que son muy importantes y los niños son el futuro, ¿no? Son los Claro. responsables que van a ser el mañana. Entonces, bueno, pues todo lo que hagamos por ahí, bien. Y en general, ya para público adulto, nosotros lo que hacemos es eso. Sarai está estudiando historia del arte y eso, junto a nuestra pasión por la historia en general, el arte, la astronomía y demás, pues hacemos actividades relacionadas con la mitología de las constelaciones, por ejemplo. O sea, pues Qué te, chulo. conta- te contamos desde mitos, no solo los típicos grecolatinos, que a lo mejor a todo el mundo le puede sonar, pues las osas, ¿no? Bueno, triángulo de verano, pues estas cosas, sino que también nos desplazamos a Oriente, te contamos cosas relacionadas con Asia, cuentos, porque al final las constelaciones, mm, por lo menos yo me las imagino en su momento como libros gratuitos o folletos gratuitos que recibía la gente cuando los libros o no existían o eran inalcanzables. Y al final son una serie de fábulas y relatos que ayudan un poco a enseñarle algo al que está escuchando, o concienciarlos con respecto a algo, pues el amor por el prójimo, o mira Zeus, que
cremallera más suelta lleva, bueno, diferentes cosas. Pero esos Bueno, cuentos o son... acercarse tan cerca del sol, ¿no? Y Que al final. Caro, sí, exacto, o sea, todo este tipo de cosas, pero eso es lo que nosotros estamos acostumbrados en Occidente, en Europa, en España en concreto, pero también hay otras culturas que tienen otras interpretaciones diferentes, que nos abren un poco los ojos también, cómo ven otras culturas esas constelaciones. Los asiáticos utilizan casas para las constelaciones, el sol se va moviendo de una casa a otra, como hacían los reyes aquí en España, ¿no? Que en la casa de verano, la casa de invierno, no sé qué, bueno, pues allí el sol también se va moviendo de una casa a El otra. país de retiro, sí, sí. Sí, exacto, eso es. Y también pasamos por la antigua Mesopotamia, la ciudad de Ur, conocimiento un poco... mira, te contaba antes, que si me lo preguntabas, que era una historia muy chula, que la constelación de Tauro se remonta, creemos, no yo, sino la gente que entiende de estas cosas, cree que hay una representación de Tauro que data aproximadamente del 30.000 antes de nuestra era, en unas pinturas rupestres de unas cuevas en Francia y demás, por una serie de características, unos puntitos que tiene dibujados un toro en concreto, parece representar la constelación de Tauro, porque coinciden varias cosas, ¿no? La postura en la que está, pues, las Pléyades, que a lo mejor a alguien le suena, pues están colocadas en una posición en concreto de la constelación de Tauro, y en ese dibujo también aparece. Y podemos seguir la historia de Tauro desde ahí, pasando por Mesopotamia, por Egipto, hasta Europa, y cómo se ha ido transformando el mito, cómo ha ido cambiando la historia, el relato de esa constelación, cómo se ha ido adaptando. Se relaciona con la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, que es una historia muy chula. Y ahí está, ¿no? Pues todas estas cosas de mitología, también hacemos visitas, todavía no, en verano no, porque en verano hay que salir al campo, pero en invierno retomaremos las visitas al Museo del Prado para ver la astronomía que Ah, qué hay guay, en qué los guay. cuadros del Prado, ¿no? Y es como, y hay muchas cosas, o sea, hay una representación hay dos cuadros, uno de Goya y otro de Rubens, de un mito clásico que es Saturno o Cronos, depende de si es Grecia o Roma, devorando a sus propios hijos, ¿no? Y casualmente, uno de los cuadros se pintó, si no recuerdo mal, en 1618, 1619, una cosa así, recuerdo exactamente la fecha, y en 1609 Galileo publica su libro de las observaciones que hizo a través del telescopio y dibujó o dejó anotado cómo él vio Saturno a través del telescopio. Y su telescopio era, bueno, sí, un avance tecnológico muy potente y tal, pero vamos, comparado con lo que hay hoy en día, pues era una mierda. O sea, no, muy mal. Y vio Saturno mal. Y él lo pintó, lo dibujó, lo describió como un punto central con dos puntitos a los lados. O sea, él no llegó a ver el anillo. Habría Claro. que esperar hasta Christian Huygens, que fue el que ya vio y describió los anillos, que fue nada, 60, 40 y pico años después de Galileo. Y entonces él lo pintó así. Pues es que se ve en ese cuadro de Saturno devorando a los hijos, hay tres puntitos dibujados arriba. Muchas personas piensan que eso es pues como la Santa Trinidad o tal. No, Cronos es Saturno en Claro, la mitología romana, y eso que está ahí dibujado, eso es Saturno. Saturno cómo se vio, cómo lo qué vio bueno. Galileo, y cómo ese conocimiento atravesó fronteras a lo largo de Europa, llegó hasta este tipo y dijo, pues oye, pues yo lo voy a apuntar aquí, pim, 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 ya está, y lo pintó. Bueno, pues cosas como estas hay muchas por descubrir en el Museo del Prado. Qué bueno, incluso imagino en arquitectura, ¿no? Sobre todo arquitectura romana y demás, que recuerdo así algunas fachadas tipo la Universidad de Salamanca y este tipo de cosas que hay como referencias, ¿no? En la Universidad de Salamanca hay una bóveda celeste pintada, un planisferio abovedado en el cielo donde están las constelaciones representadas y demás. No solo constelaciones, sino también planetas. Y gracias a cómo están pintadas eso, o dónde están situados esos planetas, se puede datar el momento que está representando esa bóveda celeste. No que se represente el momento en el que se pintó. Porque a lo mejor, pues oye, pues yo veo este cielo y lo pinto, o sea, voy a pintar el cielo cuando nací.
Bueno, pues pero sí se sabe el cielo que estaba representando. Y todas las iglesias, incluso la basílica, bueno, el Palacio del Escorial, lo que es la basílica y demás, en los aposentos de Felipe II hay una meridiana. Una meridiana es una raya pintada en el suelo con una orientación determinada y en la pared hay un agujerito. Y ese agujerito, el sol cuando pasa al mediodía, pinta un punto en esa raya. Entonces saben que eso es el mediodía. ¿Por qué necesitan saber eso? Pues para rezar el Ángelus, ¿no? Es este Claro, rezo que se claro. hace a mediodía y tal. Y entonces con eso sabían cuándo era el mediodía tal. Bueno, pues meridianas tienes en Venecia, a cada iglesia que vas hay una meridiana. En Roma todas tienen esto pintado. Claro, tú ves la iglesia y ves una raya en el suelo de bronce a veces o de otro color de piedra. Y dices, ¿y esto qué es? Bueno, pues eso es un reloj para saber cuándo es el mediodía. Eso es astronomía. Que habrá un Starbucks justo delante y entonces no entra el sol y ya no lo puedes utilizar, pero Sí, sí. Bueno, yo creo que en Roma eso está complicado, incluso en Venecia y tal. Tema aguas y eso, a lo mejor construir, pero bueno, sí, puede pasar. puede. Una de mis preguntas que te quiero hacer y un poco por ir cerrando es si se comunica bien sobre la astronomía. No sé si hay un punto de puritanismo intelectual a veces, como que parece que es algo para, pues eso, para físicos y matemáticos, ¿no? Y a lo mejor para el gran público, que puede ser el que se acerque al Museo del Prado a que le cuentes esas historias y que se quede embobado, se quedan fuera. No sé si es una impresión mía o... Pues es muy buena pregunta, la verdad. O sea, te la has currado muy bien, muy bien. Enhorabuena por la pregunta, porque ocurre, es cierto. O sea, total, lo que has dicho es exactamente lo que ocurre. Sí que es verdad que ese paradigma está cambiando, o sea, se han dado cuenta que es necesario llegar a la gente, precisamente para que no haya esto que comentábamos anteriormente, que parece que se gasta mucho dinero en mandar una navecita por ahí lejos y tal, porque la información no llega de manera interesante al público, aun siendo interesante. Es decir, que a ti te digan, no, es que yo voy a hacer un estudio de unas supernovas en la longitud de no sé qué y tal. Y, bueno, No es dices tú, asequible. no, no. Y eso ocurre. Y es normal. Es decir, una persona que se ha formado, no sé, pues en astrofísica, no sé qué, no sé, en su especialidad, pues eso lo controla un montón. O sea, es un erudito en esa materia. Pero no tiene por qué esa persona saber comunicar eso. Es decir, ya bastante tiene con entender fórmulas que están escritas con letras y no con números, como para que le digas que explícame eso que estás haciendo. Es otro No, oficio al final, es claro. otro oficio, exacto, totalmente. Comunicar es complicado. Bueno, no es complicado. Yo me lo imagino como si me lo estuviese contando a mí mismo, porque yo he sido autodidacta, o sea, yo no he tenido una formación reglada relacionada con la astronomía. Entonces yo he tenido que buscarme las habichuelas. Entonces, claro, yo me imagino a mí mismo contándome algo. Es decir, pues mira, quiero saber cómo nacen las estrellas. Pues no me voy a liar tampoco cuáles son las reacciones de fusión nuclear que se llevan a cabo en el interior de las estrellas. ¿A qué? Si no Abandonas. a lo mejor no te interesa que te lo cuente. Pues un poco pasa con eso. O sea, es verdad que de hecho está en auge una figura que es la de periodista científico eh, que comunica la información científica. Y es una figura muy, muy necesaria. Alguien que lo ha hecho muy bien, por ejemplo, que me cae fatal, es Elon Musk, o su compañía más bien, la de SpaceX, ha conseguido Saludos, por casi, cierto. casi, saludos, Sí. ha conseguido, que seguro nos está viendo, por cierto, Sí. es, ha conseguido que bueno, la carrera espacial o, bueno, lanzamiento de cohetes sea un poco un espectáculo. Casi mainstream, ¿no? Que es... Correcto. Eso es. O sea, ¿cuántos cientos de miles o incluso millones de espectadores cuando el tipo lanzó su coche personal al espacio? ¿Era necesario? No. ¿Lo consiguió comunicar? Sí. ¿Consiguió lo que buscaba? Seguramente. Bueno, ahí hay una frontera también de lo que es marketing y de lo que sería comunicación, pero sí que esa figura de comunicar ciencia es es complicado, ¿eh? Es complejo. O sea, yo recibo
notas de prensa de observatorios, de laboratorios y demás, y cuesta digerirlos muchas veces. Entonces, bueno, pues eso, transformarlo en un lenguaje que la gente pueda entender se hace a veces complicado, pero bueno, poco a poco es algo que se va cambiando, ¿no? Y que personas periodistas como tú o gente del audiovisual como yo que conocen el lenguaje de comunicación o cómo comunicar, aunque no tengan el conocimiento de lo que están comunicando, pero sí que saben transformar esa información en algo para que llegue a todo el mundo. Claro, que sea al final atractivo. Por cierto, estabas hablando de Elon Musk y y me estaba acordando, no sé si has visto Apolo 10 y medio. No, vi un programa muy interesante, el Quimérico Inquilino. De hecho, no lo terminé de ver porque me llamaba la atención y precisamente eso, Apolo 10 y medio, y digo, me lo voy a dejar. No lo he visto todavía. Pues creo es que te va a gustar mucho. Me parece un peliculón. Para quienes no conozcan esta película, está en Netflix y es de animación, utilizan rotoscopia y es muy chula, ¿no? Al final habla de cómo se vio la llegada del hombre a la luna desde el punto de vista de un niño y lo que al final... Pues no sé si ocurrirá lo mismo con este señor, yo creo que no tanto, porque al final estamos sobreexpuestos a tantos estímulos que ya a mí se me había olvidado que había enviado su coche, porque no acaba siendo... Sí, es un espectáculo efímero, ¿no? Pero no es un hito. Y el caso del hombre, el hombre llegando a la luna sí que lo fue. Habrá quienes... de ello, pero bueno, sí que lo fue, y sobre todo para el imaginario colectivo, cómo esos niños construyeron en su cabeza su propia película de lo que fue aquello, y la película es genial, es maravillosa, así que te la recomiendo mucho. La tengo ahí apuntada, está al lado de Moonfall, que me han hablado fatal de esa peli, pero la tengo ahí. Yo creo que me voy a ver primero la de Apolo y ya si eso, cuando me esté quedando dormido, me pongo la otra, la de Moonfall, creo que se llama, ¿no? Claro. Como que acercan la luna a la Tierra o algo así. Tal. Sí. Pero no me quedó claro, ¿esos son los mismos nazis que fueron a la luna y montaron allí sus bases espaciales? Todos los nazis son los mismos. Lo único que, bueno, que... ¿Cómo se llamaba aquella? ¿Era Iron Sky? ¿Era Iron Sky? Una peli que hicieron con crowdfunding y bueno, la sinopsis es eso, o sea, los nazis están perdiendo la guerra y se escapan a la luna y entonces habitan el lado... no visible, el lado oculto de la luna. Entonces tienen allí sus bases con forma de esvástica y tal. Y es súper coñera, pero bueno. Bueno, si están ahí y no molestan, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Sí, exacto. La última desiderata, con Sergio Vélez. Brilla el metal, todo listo, preparados para despegar. Fueron días de preocupaciones y horas perdidas luchando contra la ansiedad. Y sentado a los mandos de mi cápsula interestelar, puro nervio, taquicardia y mala onda, el sudor empaña mi visor de cristal. Me pareció notar algún crujido. Control me dice que puedo estar tranquilo. Es normal que se escuchen tantos ruidos. Despedirme de los míos. La situación no mejora cuando escucho a mi otra mitad, a mi derecha, Dimitri moviendo la boca en su idioma. No le entiendo nada al hablar. Salimos disparados, inminente fatalidad. Esta nave, urna funeraria, volantes ahora, mi supuesto dulce hogar. Y cuando pienso que todo está perdido, miro por la escotilla al infinito.
espanto, los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando. Flotando nada puede tocarnos, inquebrantables piedras preciosas en el espacio. Y aunque el peligro siga acechando, nos concentramos en la belleza de los contrarios. Flotando nada puede tocarnos, inquebrantables piedras preciosas en el espacio. Y aunque el peligro siga acechando, nos concentramos en la belleza de los contrarios. Flotando nada puede tocarnos, inquebrantables piedras preciosas en el espacio. Y aunque el peligro siga acechando, nos concentramos en la belleza de los contrarios. Cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura y espanto los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando y cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura y espanto los malos augurios y el vaso ya está medio lleno y vuelo alto al hiperespacio, planetas de mares helados, veranos de soles blancos, he visto a Bowie flotando. Varias veces que has tenido una formación autodidacta y también un poco al hilo esto de el leer material que dices, madre mía, esto cómo puedo leerlo si no entiendo ni las primeras palabras del texto. ¿Cómo se puede iniciar alguien desde cero? Imagino que en YouTube ya habrá miles de tutoriales, pero un poco por dónde empezar, que también me parece interesante. Pues lo primero, lo que yo recomendaría a cualquier persona que quiera iniciarse en la astronomía, que quiera ver a través de un telescopio, disfrutar de las constelaciones y demás, es que se meta en el nocturnario.com, Que por me llamen. supuesto, que me llamen. Tenemos WhatsApp, Telegram, email, lo que necesitéis, Qué poca formulario de contacto. qué poquita vergüenza. No, vamos a ver. Es que es eso, o sea, nosotros somos como, pues eso, el nocturnario, ¿no? O sea, la primera, el primer haz de fotones que provenga de una estrella queremos ser nosotros, porque también como empieces depende cómo tú lo vas a llevar después. La astronomía abarca todo, o sea, en todo hay astronomía. Tenemos historia, tenemos arte, tenemos mitología, tenemos química, tenemos geología, física. Hay tantas materias, es tan amplia la astronomía que es complicado saber precisamente dar el paso y decir, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? Yo creo que la mejor manera de empezar es salir al campo y disfrutar del cielo. Vivir de primera mano lo que es la contaminación lumínica porque nosotros estamos en Madrid, no lo hemos comentado, pero el nocturnario está en Madrid, aunque hacemos actividades por toda la península, pero estamos aquí y Madrid no es que tenga un cielo excepcional, ¿sabes? O sea, La Palma ya le gustaría tener el cielo que tenemos nosotros. Y es un hándicap divulgar astronomía en estos cielos. Entonces, para la persona que quiera dar un primer paso, que se venga con nosotros, sinceramente, o sea, ya no es por vender nada, sino porque una buena guía, yo lo eché de menos en su momento, empezar, no dar tumbos.
y tener una guía es importante. Luego es buscar qué es lo que te gusta en general, es decir, pues que te gustan, no sé, los pájaros, pues a lo mejor empezar a observar, probablemente si te gustan los pájaros tendrás unos prismáticos, pues a lo mejor observar grandes constelaciones a través de tus prismáticos, poco a poco ir aprendiéndote el cielo. ¿Que te gusta la geología? Anda, que no hay geología en la luna para ver a través de un telescopio o estudiar cómo es la geología de la luna. Un poco relacionarlo con algo que quizá te guste. A mí, personalmente, como venía del audiovisual, la óptica me fascina. Y en astronomía hay óptica por todos lados, ¿no? Entonces, un poco eso es mitología, arte. Tienes la iconografía de las constelaciones, es arte, es como la gente se imaginaba en su, pues eso, hace siglos, cómo era esa osa que todo el mundo habla, la osa mayor, ¿y cómo es? Bueno, pues hay representaciones gráficas de cómo son esas osas, ¿no? Entonces hay un montón de materias que cualquiera puede tocar para iniciarse en la astronomía. Pero bueno, ahora ya si es spam, elnocturnario.com, por favor, veniros y veréis lo que es astronomía. Incluso estaba pensando en relación a esto, ¿no? Astronomía y senderismo, que es una de las actividades que también ofertáis, que me parece, pues vaya, que es como muy obvio, ¿no? Salir al campo a caminar pero luego existen, por ejemplo, rutas o carreras nocturnas que te tienes que orientar con tu propia brújula, que gente a lo mejor que le guste simplemente la actividad al aire libre, el deporte, es una opción, ¿no? En lugar de a lo mejor ir a correr por la Castellana, pues Exacto. puedes correr por la noche por la Sierra de Madrid, ¿no? Y es una Bueno, actividad, yo bueno, me ves sentado, pero no soy mucho de correr. De caminar, sí. Y entonces, una de las actividades que hacemos es senderismo nocturno. Lo hacemos por toda la Sierra de Madrid, en diferentes localizaciones y también en diferentes momentos del mes lunar, para que coincida pues, en algunos momentos con luna creciente, con luna nueva, es decir, que no haya nada de luna y que esté completamente oscuro, o que haya luna llena para que se vea bien el camino y para poder observar la luna. Y precisamente una de las cosas que hacemos es orientación a través de las constelaciones, cómo encontrar, pues eso, desde la estrella polar que nos indica el norte, que es como lo más básico, pero también cómo calcular tu latitud con una regla. O sea, con una regla de medir del cole, te enseño cómo saber a qué latitud estás. Y, y luego, pues eso, también disfrutar de cuando hay luna nueva, es decir, que no hay luna, que es completamente oscuro, pues aprovechar e intentar ver luciérnagas, que también son una especie amenazadísima por la contaminación lumínica, que muy pocas personas, yo creo que de mi edad, pocas personas han visto luciérnagas a no ser que sean de campo. yo vivo en el Y campo y no he visto luciérnagas. pues en ciertas zonas de la Sierra de Madrid, donde apenas llega la contaminación lumínica, hay. Las luciérnagas, bueno, pues tú ya sabes, son animalitos que brillan, ¿no? Y se comunican con esos brillos, y cuando hay contaminación lumínica no son capaces de comunicarse, entonces dejan de aparearse. Y, y ya está, no se aparean, no se reproducen. Y ahí se acabó. Y ahí se acabó. Entonces, un poco también, pues eso, esas rutas que son muy sencillas para toda la familia. Es decir, un niño de 6 años que le guste caminar se la puede hacer perfectamente. O sea, me la hago yo, pero vamos a ver, un niño de 6 años se la hace chupado. Y vamos con nuestro guía de montaña, con nuestros seguros y nuestras cosas. Y hacemos esa ruta nocturna y luego hacemos una observación con telescopio. Qué Eh, chulo, sí, sí. qué chulo. Qué chulo. Pues ya un poco por terminar, te hago la pregunta que antes lo comentábamos fuera de micro, ¿no? Que se iba a poder ver este mes de julio, estos próximos días. Este programa es verdad que lo estamos grabando unos días previos a cuando se publique, pero bueno, más o menos, ¿qué vamos a poder ver en julio? Pues por las noches lo que tenemos ahora al amanecer a principios de julio tenemos los planetas, rato antes de que amanezca, o sea, lo que es el crepúsculo, podemos ver los planetas y si no, pues bueno, muy tarde por la noche, depende si somos personas nocturnas o diurnas, si somos de madrugar o de trasnochar. Entonces podemos ver planetas, de hecho, lo comentábamos también fuera de micro, una cosa que ha sido así como muy de titulares, ¿no? Oh, se alinean planetas en el cielo, que se podían ver 4 o 5 planetas alineados. Bueno, pues son esos planetas Júpiter, Saturno,
Marte y Venus y Mercurio también y Neptuno ya con telescopio, o sea que tenemos ahí como muchos planetas en su momento, que ya cuando lo estén escuchando ya creo que no los van a poder ver todos, pero algunos sí. Y luego constelaciones, constelaciones típicas del verano, porque ya estamos en periodo estival, desde el triángulo de verano, que es un triángulo muy grande que se ve en verano, o sea, ya todo el nombre te lo dice. Ah, es por Tampoco eso. se le ocurran mucho, ¿eh? También te lo digo, también te lo digo. Y tres estrellas de tres constelaciones diferentes, pues que forman este triángulo. En invierno está el triángulo de invierno, o sea que también hay para el invierno. Y pues eso, si nos alejamos de la contaminación lumínica, lo que ya podemos ver ahora en verano es la Vía Láctea, que es ese chorreoncillo de estrellas que se pueden ver Ajá. en el firmamento, también conocido como el Camino de Santiago, por ejemplo. ¿Mm? Si somos capaces de localizar el triángulo de verano, la Vía Láctea lo atraviesa por el medio. ¿M? Hay una historia muy bonita relacionada con la Vía Láctea, el nacimiento de la Vía Láctea, las estrellas fugaces y por qué las estrellas están separadas en el cielo. Pero bueno, eso yo creo que ya para otro programa. Un cuento asiático, El pastor y la hilandera, que es muy bonito, un cuento clásico. Y cosas más que podemos ver, bueno, pues lo típico, yo lo que recomendaría que aprovechen para tumbarse en cualquier sitio que esté a oscuras, con una buena mantita, un par de Coca-Colas y simplemente dejar viajar la mirada por las diferentes constelaciones, porque lo que tenemos es desde ya estrellas fugaces, o sea, irán creciendo hasta que a mediados de agosto sea el máximo de las famosísimas Perseidas o lágrimas de San Lorenzo, que, bueno, son por todos conocidas. Este año en concreto cae con luna llena, con lo cual todo lo que podáis ver antes de la fecha clave, pues bienvenido será, porque en la fecha clave pues hay luna llena y el brillo de la luna nos quitará de ver esas estrellas fugaces. Bueno, pues estaremos también atentos. No sé si subís al Nocturnario información sobre qué se puede ver mes a mes o en vuestras redes sociales, quizá a lo mejor también podemos ver ese tipo de información. Pues muy mal que no lo sepas, porque eso es que no has visitado la página web. Te estaba Eh, dando pie a que tú lo dijeras, pero bueno. vale, vale, vale. Hicimos unas efemérides a principios de año Sí, eso que me cubren. parece, por cierto, perdona que te interrumpa, pero yo que soy un neófito total, que no tengo ni idea, me parece súper interesante de repente escuchar eso, ¿no? O leer sobre esos temas. Me llama mucho la atención. Por eso te pregunto, vaya. Pues en nuestra página web tenemos lo que sería el blog, que le llamamos revista, por darle otro nombre, pero vamos, es el blog. Tenemos artículos más científicos y artículos más históricos o artísticos relacionados con la astronomía. Uno de ellos más científico de datos son las efemérides para todo el año 2022, donde te vienen todos los eclipses de sol, de luna que haya, tránsitos planetarios por el disco solar, si los hubiera, que no los hay. Pero vamos, ocultaciones y constelaciones que se pueden ver mes a mes y demás. Y hay lluvias de estrellas, sobre todo. Es lo más consultado, lo más interesante. Todas las estrellas fugaces, todas las lluvias de estrellas que tenemos a lo largo del año. Y luego, pues hay otra serie de artículos ya más artísticos relacionados con la historia de la astronomía, de constelaciones, instrumentación antigua y demás, que bueno, no os voy a engañar, son tochos, o sea, son artículos. Sí, porque para hacer articulillos de 500 palabras, pues para eso no me pongo, ¿no? Y entonces hacemos artículos, además están todos con sus anotaciones bibliográficas, con sus referencias y demás. Son artículos bien. Y si no, pues para información más breve y más del día a día, nuestras redes sociales, como comentabas, @el nocturnario, en Twitter, en Instagram y demás. Y ahí podéis ver un poco en Twitter noticias y cosas que van surgiendo en el momento. Y en Instagram, pues todas las actividades que vamos haciendo, ponemos siempre alguna fotito de lo que vamos haciendo y demás. Y en la página web tenemos una agenda donde, bueno, el que quiera meterse puede ver todo lo que tenemos programado de aquí a septiembre. Y bueno, aparte de eso, el que quiera nos puede contratar para hacer una actividad cuando quiera y donde quiera. Ah, hacéis actividades privadas también. Eso es, tenemos un producto que se llama Nocturnio. Y el nocturnio es a petición del cliente. O sea, decir, tú me dices, oye Mario, que quiero que te vengas a la casa del pueblo y que me enseñes las constelaciones, te traes el telescopio y demás.
Y nada, y lo hacemos así, o si no, bueno, donde nosotros decidamos también, que también hay sitios por aquí por Madrid donde hacemos este tipo de actividades. Qué chulo, ¿no? Eso no ves, no lo tenía apuntado. Me parece también interesante. Bueno, pues te voy a pedir una última cosa. Venga. Sé que es un poco compromiso, así que no hace falta que sea para ahora, pero a medida que te escuchaba hablar y también un poco antes fuera de micro se me ha ocurrido, al final las desideratas, como decíamos, son una lista de cosas que te gustaría tener, que te gustaría leer. Y te voy a preguntar que ¿a quién te gustaría que pudiera traer al programa que tú conozcas, que creas que es interesante sacarle información? Sé que puede ser un poco compromiso, pero bueno, No, yo te lo digo para que... pues mira, ¿No? hay una persona que yo creo que te puede encajar muy bien. Se llama Leonor Ana, Ujú, Ana de apellido, Leonor Ana Hernández, ajá. y que es una astrónoma, Ah, qué chulo, qué guay. es del Observatorio de la ITA en Toledo, y seguro que se presta para estas cosas tuyas raras. Pues me apunto su nombre y también un poco porque em, al final vienes de un campo que no controlo. Sé que a mucha gente le interesa y que, bueno, pues puede ser interesante también conocer a gente que está ahí metida. De todas formas, antes, fuera de micro también, me has dicho un grupo de música que me voy a apuntar y a lo mejor también te pido que hagas ahí de Bueno, si interlocutor. quieres, te recomiendo dos. Te recomiendo a Eh, Leonor Ana y te recomiendo a Menir, A que es venir, un me los Menir. apunto. Menir, y la página web es menir.xyz, si no recuerdo mal. Es súper guay el dominio. Y hacen música muy, muy, muy chula, muy chula. De hecho, hace poco se hicieron con un sintetizador como el que se usó, el que utilizó Vangelis para Blade Runner, Ujú. y Ostras, hacen unas cosas espectaculares. pues me apunto a los dos, tanto al grupo Menir como a Leonor Ana, para próximas últimas desideratas. Y nada, te voy a dar las gracias por este tiempo que hemos echado, que al final se nos ha ido, pero muchísimo. Yo pensaba que iba a ser más cortito, así que genial, muchas gracias por pasarte por aquí. Sin Muchísimas burundanga, por gracias. cierto, ¿eh? Sin Brundanga, sí, sí. Y sin vaselina, o sea, esto ha Sí. sido a gusto, sí, sí, sí. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo, además para este primer programa. Me honra, me honra. Bueno, has visto como... Te la has jugado, también te digo, ¿eh? No, hombre, yo sabía, yo venía sobre seguro, Mario. Ah, bueno, bueno. Ah, Vale, ah. vale. No, bueno, de todas formas estaremos en contacto y en algún otro momento seguro que te lío para que nos cuentes cositas, incluso a lo mejor de cara a después del verano, para el tema este del Museo del Prado, que me he quedado ¿Ha con... gustado? Y sí, a lo mejor toca hablar de ello más adelante, que me parece una propuesta bastante chula. Así que nada, muchas gracias y hasta otra. Hasta otra, muchas gracias. Y para despedirnos os dejamos con esta canción de Petiso de su disco El Incendio. Escuchamos a cámara lenta. Hasta luego. Y ahora que las cosas están donde deben, sé
La última desiderata con Sergio Vélez.